Perdón. Juan. Vamos a darle lectura. Leemos, oramos y empezamos, ¿no? Empezamos con la... aquí está. ¿Ya está grabando? Ya. ¿Ya? Ya inició. Te cargo entonces. Ya es que empezamos hasta la grabación ¿no? Bien, entonces leemos, oramos y empezamos. Dice Juan capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote.
pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese a entregarse a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te rogamos que tu bendición repose en nuestro entendimiento, no solamente para exponer con claridad y de forma sencilla tu palabra, sino para que mis hermanos puedan ver que el arresto de Cristo es nuestro arresto. Te pedimos que podamos mirarnos en este arresto y toda la crucifixión y el juicio que se le hizo a Cristo, porque Él fue nuestro representante, nuestra cabeza federal. Él fue nuestro glorioso sustituto, e inclusive su arresto era nuestro arresto. Te lo pedimos, bendice nuestras almas, te lo pedimos por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de muchas veces de haber leído la Biblia y muchos pasajes y que se han predicado de muchas maneras, y algunos capítulos se han resaltado personajes, doctrinas, lugares, versículos, otros textos, los que enseñamos la Biblia tenemos un panorama un poquito más amplio, y vemos estas escenas de la Biblia más claras. Y uno de los problemas que tenemos es, así como muchas mamás que tienen el refrigerador lleno, ¿qué hago de comer? ¿No? Carne molida, pollo, pechugas, alitas, bisteces, hamburguesas. O sea, hay tanto de refrigerador a veces que dices: ¿qué hago de comer? Bueno, exactamente, ese es uno de los problemas que tenemos los predicadores. ¿Qué porción de las que está aquí la plasmamos en la enseñanza? ¿Cuál? Y hoy lo que voy a hacer es una visita satelital de la crucifixión de Cristo. Sí, mi cabeza estaba así: ¿por dónde empiezo? Es el arresto, la traición, la corrupción de los sacerdotes, el pusilánime del procurador de justicia, la declaración de Cristo, Getsemaní, y el refrigerador está lleno, y ¿qué cocino? Y hermanos, repito, voy a hacer está en la tierra, Cristo está caminando, y voy a hacer una ascensión para hacer una visita
satelital de la crucifixión. Y en ese momento, wow, dijera la hermana Pili, ¿no? Wow. Y el enfoque que veo es glorioso. Glorioso, ¿por qué? Porque este título se genera de esa historia, que el arresto de Cristo es mi arresto. Y entonces la historia cambia completamente. Completamente. ¿Por qué? Porque podemos irnos, repito, por los detalles del arresto de Cristo, el juicio de Cristo, la vía crucis de Cristo, la crucifixión de Cristo, y hoy nada más es el arresto, nada más es el arresto. Y necesitamos que veamos todas las palabras legales, penales y jurídicas que esto implica. Yo sé que ustedes me han oído hablar y usar ese tipo de lenguaje de tribunales penales, de abogados, de litigios, pero hoy vemos Juan 18, donde se inicia un proceso legal contra Cristo, que es tanto, vean ustedes, es religioso, político y legal. Y al final nos vamos a dar cuenta que fue un juicio más que nada político, completamente político, y vamos a ver los errores que hubo en este juicio, vamos a ver todo, ¿no? Las acusaciones que se hacen contra Cristo, las inconsistencias legales. Hay un gran abogado mexicano que ya murió, era uno de los grandes juristas que ha tenido México, y yo me estaba pegando al estudio que él hace de un juicio y todas las etapas que se hacen de un juicio, y ves las inconsistencias con el falso juicio que se hizo contra Cristo. Porque vean ustedes, para empezar, había una orden de aprehensión. No, ¿cómo puedes detener a una persona si no hay una orden de aprehensión? ¿Cómo puedes detener a una persona si no hay cargos contra él? Si no hay un demandante. Y desde allí empieza el falso juicio contra Cristo. Pero, repito, vámonos al satélite para hacer una visita satelital a la crucifixión. ¿Por qué? Porque el enfoque que quiero hacer de todo esto es la palabra litigio, una palabra que usamos el año pasado, litigio, una palabra que usamos el año pasado, más o menos por el mes de marzo, cuando empezó la pandemia, y vimos diferentes aspectos de la ley de Dios. Y este litigio, sí, es donde se enfrenta o se disputa en un juicio un demandante contra alguien por un delito que se le cometió. Se lleva ante los tribunales, se abre una averiguación previa, se inicia un juicio donde alguien está litigando contra otra persona, ¿sí? Entonces, este litigio, ¿qué creen? Esto es desde la vista satelital, Por eso, vamos a hacer primero la visita, la observación satelital, y luego acomodamos ya lo que está sucediendo en la tierra. La Biblia enseña desde el libro de Isaías capítulo 3, versículo 13, Isaías 3:13, dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová está en pie, ya el juez que se acomoda para sentarse en el tribunal y ejercer un juicio en base a leyes infraccionadas, al delito y al infractor. Entonces la Biblia dice que Dios funge como un abogado que va a acusar a ciertas personas. El grave problema para los hombres es que ese abogado es el juez supremo del universo. El juez supremo del universo, ¡pum!, levanta una acusación legal, penal y jurídica contra cada ser humano. Cada ser humano está demandado por Dios. Cada ser humano ya se le inició una averiguación previa, aunque tengan 16 años, ¿no? No estoy hablando de ti, ¿no? Estoy hablando de los que tienen 16 años, ¿no? Entonces, este litigio lo vemos a Dios como juez, sentado, juzgando, litigando
¿Lo hizo contra el querubín que se rebeló contra él? Sí. Cuando Satanás se rebela contra Dios, Dios en ese momento, pum, ¿verdad?, crea una cárcel que se llama el infierno, donde es una cárcel temporal, porque después de cuando se termine la vida en el planeta Tierra, se iniciará el juicio final, y en el juicio final serán sacados uno por uno de los que están en el cerezo del universo, que es el infierno, serán llevados, juzgados, y cuando la última persona que está en el infierno sea juzgada, el mismo infierno será lanzado, ¿no?, al lago de fuego. Entonces, Dios lo vemos litigando contra Satanás, lo vemos Dios litigando contra el hombre, porque después de que el hombre peca en Edén, el huerto del Edén, pregunta, ¿se convirtió en un tribunal? ¿Sí? El huerto del Edén se convirtió, ¡pum!, en un tribunal. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios, ¿no?, empieza a juzgar al hombre, a la mujer, a la serpiente, ¿no? Bueno, en primer lugar a la serpiente, luego a la mujer y luego al hombre. ¿Vemos a Dios litigando contra el mundo antediluviano? Sí. ¿Vemos a Dios litigando contra Sodoma y Gomorra? Sí. Y cada uno de estos personajes fueron hallados culpables ante el Supremo Tribunal del Universo, inclusive contra su propio pueblo, Israel. Lo vemos con el libro de Lamentaciones. ¿Se acuerdan que vimos todo el libro de Lamentaciones en un estudio? ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Dios contra el pueblo? Lo juzgó, lo halló culpable, ¿sí? Y como juez, el juicio los acabó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A Dios como juez litigando. Pero entonces, escucha, una cosa es que una persona te demande a ti y que use un abogado que conoce las leyes para que te golpee mejor en base al conocimiento de las leyes. Y otra cosa es que el Supremo Juez del Universo, que creó las leyes, que las conoce de forma perfecta, él litigue contra ti. ¿Quién puede escapar de este litigio? Porque el éxito de un juicio está en base a que el abogado esté actualizado con todas las modificaciones de la ley. Dios está perfectamente actualizado con todas las cosas que tiene su ley, porque su ley es inmutable, nunca va a cambiar. Entonces vemos este litigio que Dios tiene contra el querubín, contra Adán, contra el mundo antediluviano, este litigio que tiene contra Sodoma y Gomorra, este litigio que tiene contra Israel. Dios litigó contra Faraón, como le fue a Faraón. Dios litigó contra Nabucodonosor, como le fue a Nabucodonosor. Dios no ha perdido ningún caso. O sea, hermano, esto es increíble. Esto es increíble. Y escuchen, arrestan a Cristo. Nos bajamos del satélite tantito. Arrestan a Cristo. Se enfrenta a 6 juicios. ¿Qué? Ya el pastor se volvió loco. Son 3 juicios religiosos: Anás, Caifás y luego Anás, y luego Pilato, Herodes Pilato. Son 6 juicios. 6 juicios que tiene que enfrentar Cristo. Y luego, después de que es hallado culpable, donde todo el pueblo, como corito, toda la sociedad: crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué hago con el rey de los judíos? ¿Qué? Acábalo, quítalo de nuestros ojos, mátalo, crucifícalo. ¿No? Y en ese momento le ponen la cruz, y en ese momento va Cristo lacerado, escupido, abofeteado, lleno de puñetazos, con la cara ensangrentada, la espalda flagelada, todo lo que ya sabemos, rumbo a la cruz. Pregunta: ¿Dios estaba allí? ¿Sí? ¿Qué? Segunda pregunta: ¿en calidad de qué? En calidad de juez. ¿Lo habían visto así? Hermanos, esa es lo hermoso de ver un pasaje desde diferentes ángulos, ¿no? Lo veo desde el punto de vista de la traición de Judas,
lo veo desde el juicio religioso, lo veo desde el juicio civil de este débil pusilánime de Pilato, porque Pilato pudo haber evitado ese asesinato. Lo vemos desde muchos enfoques. Escuchen, el enfoque de hoy no es terrenal, es satelital, de ver que Dios estaba allí como juez contra su propio hijo. ¿Qué te esperas? Dios estaba allí llevando a cabo el juicio a Cristo. Por eso es que el tema de esta mañana se llama su arresto, mi arresto. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 6 que fuimos crucificados juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Pregunta, ¿fuimos arrestados juntamente con Cristo? Sí, y no le faltó a Pablo, pero los que estudian la Biblia dicen, no, es que también aquí pasa esto. El arresto de Cristo no es en solitario. Allí está el juez, allí está toda una multitud de ángeles observando, y ahí estaba ya el viejo Humberto Méndez, el viejo hombre de cada uno de nosotros, porque su arresto era nuestro arresto. Dios estaba allí en el Calvario, Dios estaba en el arresto, porque Él había entregado la orden de aprehensión a todos ellos para que lo detuvieran. Por eso, aquí voy a usar una frase que no saquen conclusiones antes de que la entiendan. Es algo que vimos ayer en el estudio de pactos. 4 horas que estuvimos ahí bendecidos con el estudio de pactos. Los felicito porque aguantaron muy bien las 4 horas. Y ayer decía yo en el estudio de pactos que en el Calvario vemos a Dios contra Dios. Y esa frase es, no, espérate, pasó acá. ¿Qué? Vemos a Dios contra Dios. No podía ser un ángel el que fuera crucificado. ¿Por qué? Porque la cantidad de ira que iba a ser derramada sobre el sustituto, ni un ángel la podía aguantar. Toda la ira de Dios que iba a ser derramada sobre ese sustituto, por cada uno de los predestinados. Si un ángel no podía ser el sustituto, menos un hombre. Iba a tronar como chicharito en ese momento. Por eso es Dios en su gracia contra Dios en su justicia. Y no es una contradicción, ahí hay una contradicción, no. Es que hay una gloriosa doctrina que nos ayuda a entender esto. ¿Cuál? La gloriosa doctrina de la sustitución. Que Dios el juez permite que alguien o algo sustituya al pecador. Pregunta, cuando Dios juzga a Adán y Eva, ¿lo hace en un sustituto? Sí, el cordero que ejecuta Dios en el huerto del Edén. Ayer en el estudio me hicieron una pregunta, hermano, aquí dice que Dios maldijo a la serpiente. Vea. Sí, maldijo a la serpiente. Y me hicieron la pregunta, y yo no veo que en algún momento Dios maldiga a Adán y a Eva. Y digo, sí los maldijo. Y voy a leer. No, digo, léele bien. A ver, no, y estaban ¿y qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Les dije, Dios maldijo a Adán y a su mujer en el cordero que fue ejecutado. Ese cordero fue el sustituto, también llevó la maldición sobre Adán. Por eso fue ejecutado. Dios no es que se haya hecho de la vista gorda con Adán, no. En ese cordero sustituto, ¡pum!, un rayo supersónico y lo ejecutó. En fin, es algo que ayer lo expuse mucho más tiempo, nada más te lo comento. Entonces, ahí está el cordero que sustituye a Adán y a Eva. Después está el cordero que es presentado por el pecado de Abel, ¿sí? Después es el pecado que es presentado en la Pascua. Después es el cordero presentado en el tabernáculo.
Después es el cordero presentado por el profeta Isaías, como cordero no abrió su boca. Después ese cordero es el sustituto que lo presenta Juan el Bautista, ¿no? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces un cordero sustituto, ¿no? Que siempre es el que ocupa el lugar de maldición en base a la gracia que Dios destinó para un predestinado. Entonces hoy, colgándome de la doctrina de la sustitución, vemos que Cristo estaba siendo sustituido. Yo estaba siendo sustituido por la persona de Cristo. Por eso, Dios litigando contra mí en la persona de Cristo. Dios litigando contra cada predestinado en la persona de Cristo. La gloria de la doctrina de la sustitución. El arresto de Cristo es mi arresto. Y vemos, voy aquí a poner en el pizarrón rápidamente, porque esos temas muy amplios y luego tenemos la tentación de desviarnos y abundar más. Vamos a ver nada más, no tenemos el tiempo de profundizar en cada una de esas acusaciones, pero quiero que vean que son 10 acusaciones, que es un resumen de las miles de acusaciones que hay contra ti y contra mí, pero son acusaciones contra Cristo. Y vamos a ver que las acusaciones contra Cristo son acusaciones que el juez tiene contra mí, pero las vemos en sustitutivo en él, pero que me representan esas acusaciones que son contra mí. Número 1, dice este hombre, número 1, no cumple la ley, no cumple la ley, no guarda el sábado, no cumple la ley. Número 2, dice que en número 2, la segunda acusación es que él es blasfemo. Cuando le dice a una persona, a un paralítico, tus pecados te son perdonados, blasfemo, ¿qué? ¿Cómo crees? Si solamente Dios es el que perdona pecados, es una blasfemia. Número 3, es un transgresor, es un pecador. Dice Juan 9:24, sabemos que este hombre es pecador, decían de respecto a Cristo, ¿no? Número 3, que es un pecador. Cristo, el Hijo de Dios, dicen estas personas, es un pecador. Número 4, viola el sábado, ¿no? Número 4, no guarda el día de adoración. Número 5, quinta acusación, mentiroso, es un mentiroso, ¿no? Juan 8:13, dice, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero, le dijeron a Cristo. Juan 8:13, ¿no? Mentiroso. Vamos a poner aquí, mentiroso. Número 6, dice, es amigo de pecadores, ¿no? Lucas 15. Número 6, es amigo de pecadores. Número 7, dice, es ignorante. Lo acusan de ignorante. Número 7, de este lado, ignorante. Porque dicen, ¿a qué escuela de judíos fue? ¿Bajo los pies de qué gran rabino ha aprendido? No tenemos registro que tenga que sea un estudio de teología, nada por el estilo. Es un ignorante. ¿Cómo se para ahí en la sinagoga a hablar de la ley si ni siquiera fue a la escuela? Ignorando que él había escrito la Biblia, ¿no? Número 8, dice Juan 10:20, ¿sí? Dice que está loco. Número 8, dice loco. En otra versión dice, está fuera de sí, fuera de sí. Dice el número 9, la siguiente acusación, que está endemoniado. Y número 10, es digno de muerte. Hay más acusaciones, no quiero ir viendo una por una, porque cada una de ellas es tema de muchos sermones. Lo que quiero decir, hermanos, es que también es nuestro sustituto
de algunas acusaciones que el juez tenía contra ti y contra mí. ¿Sí? En el día del juicio final, Dios nos va a acusar, Dios va a acusar a todos aquellos que mueran sin el perdón de Dios, que no cumplimos la ley. Sí. Sí la cumplí. Dime qué mandamiento guardaste. Con tu mente, con tus pensamientos, de palabra, de hecho y de conducta. Hermanos, ni una hora hemos guardado sin Cristo la ley de Dios. Blasfemo, injurias contra Dios, groserías contra Dios, insultos contra Dios, chistes contra Cristo, chistes contra la crucifixión, chistes contra el Espíritu Santo, blasfemia, insultos graves contra Él, contra lo más sagrado que hay de este mundo, de una forma irreverente e insultante. Pecador, claro que sí, pecador. ¿Por qué? Porque somos infractores de la ley, transgredimos la ley, nos gozamos escupiendo su ley, escupiendo y escupiendo cada día que estábamos en las tinieblas sin su perdón. No estoy hablando de ti. ¿Está hablando de ella? No estoy hablando de ti. No guardar el día de adoración. Ay, hermano, pero es que tengo mucho que lavar el domingo, hermano. Los niños entran a la escuela. Tengo mucho que planchar, ¿no? Había una persona en nuestra iglesia allá en Irapuato que empezaba el culto, ya la predicación, y como a los 10 minutos se desaparecía. Y me tocó verlo muchas veces porque estaba yo predicando y lo veía cuando se paraba y se iba con su niño. Y un día digo, oye, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué te sales de la iglesia, del culto? Hermano, tengo mucho trabajo, hermano. No tengo tiempo para estar con mi niño, hermano. No tengo tiempo para estar con mi niño. Y es el momento que me lo puedo sacar y llevármelo a comerse un helado, hermano. Híjoles. Bueno, el día de adoración es para adoración a Dios. Es el día de ir a darle gracias por todas las bendiciones. Es el día de ir a crecer en nuestra fe, a ver a los hermanos. Es el día de escuchar su palabra, de crecer más, de ser entrenado, capacitado, motivado, alentado, confortado. Es el día de renovar fuerzas en Él, de llenar el tanque de turbocina, ¿sí?, de su gracia. Es el día, hermanos, de saludar al hermano, de ver el que falta. Es el día de ver las sillas vacías. Las sillas vacías testifican contra la iglesia y contra los miembros, porque la pregunta es: ¿qué están haciendo los miembros contra cada silla vacía? ¿Dónde están esas personas? Es el día de preocuparnos los unos por los otros. Es el día de muchas cosas, hermano. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que menosprecie el día de adoración, no. Y Dios nos puede acusar sin Cristo que no guardamos el día de adoración. También mentirosos, venenosos. No, una de las mentiras más viejas. Mentimos con la cara, con las actitudes, con los gestos, mentimos con nuestro dinero, mentimos con nuestro trabajo, mentimos con todo, hermano. De veras, por eso Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Hijos del diablo. Es raro una persona que habla con la verdad. Es raro verlo que se mantiene. No, es raro, hermanos. Cuando conozcan a una persona que habla con la verdad, con la mayor parte del tiempo, háganse sus amigos de esa persona. Háganse sus amigos. La gente miente con una facilidad increíble, exagerando, mintiendo. Mentirosos. Ay. Siguiente, amigo de pecadores. ¿Qué es ser amigo de pecadores? Que una manzana
que se junta con una manzana podrida se pudre más, ¿no? Le decía yo a un jovencito que está ahí en mi casa, le decía, digo, ¿sí entiendes esto? Porque él se está juntando con lavadores de coches. El gremio de algunos lavadores de coche allá en Irapuato, que son muy mal habladitos, muy leperitos. Y les decía yo, ¿te imaginas juntando tú con ellos? Dice, sí, dice, le ponía el ejemplo de la manzana podrida. Sí, me van a pudrir más. Digo, no, tú los vas a pudrir a ellos, pobrecitos, ¿no? No, es al revés, no es cierto. Pero hermanos, o sea, juntarse con pecadores, ¿no? Yo les digo una cosa, si tu mejor amigo es un inconverso, estás perdido. Por más justificación que des, deme todos los pretextos habidos y por haber. Es que nadie me comprende, es que nadie me aguanta, es que nadie con ellos me siento bien, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de que tu mejor amigo inconverso sea tu mejor amigo? Es que en el fondo te sientes a gusto con su lado pecaminoso. Otra vez, en el fondo te sientes a gusto con su lado pecaminoso. No estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti. Ese es el problema, hermano. En el fondo te gustan sus chistes de Polo Polo, le gustan tus groserías, te gustan sus temas. Te gusta sentirte a gusto con su lado pecaminoso. Te sientes en el antro, tomando tu alcohol, tu cerveza, tu cigarro, tus groserías, en el antro, en las tinieblas. Ay, y sí es cierto, hay un momento en que una manzana podrida te pudre a ti, pero luego hay un momento donde tú pudres a otros. No estoy hablando de ti. No creas. No me mires feo. Esa es la tragedia, hermanos. Pero en séptimo lugar, nos acusa de ser ignorantes. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿Cómo? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es la vida? Espérate, no. ¿Qué es la moralidad? Y dice, no, pero sí sé que son 2 por 2, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, ¿ya ves? Sí sé. Las cosas fundamentales de la vida sin Cristo somos ignorantes, completamente ignorantes. No, lo vamos a ver hoy en la noche. No sabes ser esposo, no sabes ser esposa, no sabes cómo se forma una familia, no sabes cómo se forma un matrimonio, no sabes cómo se forma un hogar, no sabes cómo educar a un hijo, no sabes cómo administrar el dinero, no sabes para qué sirve la vida. Ignorantes de 24 quilates sin este libro glorioso. No sabemos, hermano, y por eso muchos le echan la culpa al esposo. No es cierto, ella no sabía cómo formar una familia. Muchos esposos le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa al esposo. No, es que él falló. No es cierto, tú tampoco sabías cómo formar una familia. Ni ella ni él. Ni siquiera saben educar a los hijos. Ignorantes completamente de las cosas importantes de la vida. 8. Loco. Esa es la conclusión que Dios tiene. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, ¿no? Que el adúltero, dice, errará, y dice, por lo inmenso de su locura. Tanto adúlteros como adúlteras, fornicarios, ¿no? Que viven en el sexo ilícito, locos, que no sabes que una sola relación extramarital te va a pegar el SIDA, te va a pegar enfermedades venéreas dolorosísimas. No lo sabes, estás loco, has perdido la razón. Dice la Biblia, estás fuera de sí, loco. Errará por lo inmenso de su locura. Así lo clasifica al adúltero y a la adúltera, loca o loco de remate. Siguiente, endemoniado, ¿no? Parece que están a veces endemoniados. El apóstol Pablo le decía,
que estaban así como embrujados. Como embrujados, una persona así como, ya está rara en su conducta, ¿no? Están así, se comportan. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, no? Hermanos, la posesión demoníaca es más frecuente de lo que ustedes creen, ¿eh? Pero el tema no es ese, no quiero desviarme. Y estoy seguro que en tu vida sí has tratado con personas que tienen una influencia de posesión demoníaca. Siguiente punto. Y al final dicen, digno de muerte. Pregunta, ¿estas son acusaciones que tiene contra ti? ¿Que tenía contra mí? ¿Estas son acusaciones que tiene contra tu familia? ¿Estas son acusaciones que tiene contra tus hijos? Sí. ¿Cómo ven? ¿Las tiene contra ti? ¿Las tiene contra ti? Contra todos, hermanos. ¿Las tiene contra ustedes? Sí. Por eso, bien, el arresto de Cristo termina siendo mi arresto. Las acusaciones que se tienen contra Cristo son acusaciones contra mí. Yo soy el verdadero infractor de la ley. Yo soy el verdadero blasfemo. Yo soy el verdadero pecador. No él. Él no. Yo soy el que usaba el día de adoración para tonterías. Yo soy el verdadero mentiroso. Yo soy el verdadero amigo de pecadores que me contagian y yo los pudro también. Yo soy el verdadero ignorante. Yo soy el verdadero loco. Yo soy el verdadero endemoniado. Y yo soy el digno de muerte. Cada acusación realmente recae sobre mí, hermanos. Por eso quise hacer este enfoque, ¿no?, de satelital para ver que este arresto de Cristo, donde Dios el juez inicia un litigio, una demanda penal contra su propio Hijo Jesucristo. ¿Te vas a poner en el lugar de los pecadores? Sí, Padre. Ok, entonces, arréstenlo. Y voy a estar ahí presente para ver que todo este juicio se lleve a cabo conforme la ley lo demanda. Pregunta, cada vez que Cristo se movía, ¿veía ya al Padre? Sí, hermanos. Tan es así que en la misma cruz de Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo hablando. El Hijo y el Padre hablando. Esta es uno de los aspectos de la gloria, de la doctrina de la sustitución. Por eso pudimos ver un enfoque terrenal de la crucifixión, pero preferí verlo de forma satelital para ver que esto aplica a nosotros. Yo espero que nunca más vuelvan a ver su arresto de una forma solitaria. Escuchen, en el arresto no iba solo, iba el juez. En el arresto no iba solo, me llevaba a mí representado. No estaba muriendo solo. El Padre estaba soltando la espada sobre su propio Hijo. Y allí estaba su pueblo representado. Por amor a su pueblo, como el segundo Adán, aguantó hasta el final. Y una de las cosas del licenciado Burgoa, ojalá y busquen documentos de este gran licenciado Burgoa, todavía me acuerdo hace como 25 años, constantemente la televisión mexicana le hacía entrevistas. Hace 25 años era un hombre de como 70 y tantos años, el licenciado Burgoa, un catedrático ejemplar. Y vean ustedes el tratado que tiene el licenciado Burgoa como uno de los catedráticos juristas más importantes de la historia mexicana,
analizando el juicio de Cristo y todas las inconsistencias que había. Número uno, los juicios se hacen en el día. Número uno, es en el día. En la noche, no. Número dos, hay una demanda. No había demanda contra él. Número tres, hay una orden de aprehensión. No había demanda contra él. Número cuatro, debe de haber pruebas. 5, testigos. 6, una defensa para presentar pruebas, ¿no? Nada de esto hubo, nada. En el día, fue de noche. No había demanda, no había una orden de aprehensión, no tenían pruebas. ¿Qué no dice la Biblia que se presentaban testigos y nada más estaban suponiendo y que no encontraban un testigo fiel que pudiera acusarlo de cosas penales? No había pruebas, no había testigos. ¿Tenía una defensa? Tampoco. Y en el séptimo lugar, tenía que ser un juicio público. Público. Fue en la casa del sumo sacerdote. Fue en una casa. ¿Cómo es posible? Pregunta. Todos estos personajes, todos esos personajes, ¿les surgía llevarse a Cristo a la cruz? Sí. Pregunta. ¿A Cristo también le urgía ir a la cruz? Sí. O sea, vean ustedes, hermanos, no es de que pobrecito, lo están arrinconando. No. Hay muchos abogados que han dicho que Cristo hubiera sido su peor cliente. Algunos abogados que se dedican a defender dicen, no, yo con él pierdo. Cuando tenía que hablar, no hablaba, ¿no? Y cuando tenía que callar, hablaba. No, dice, ¿cómo lo defiendo? ¿Por qué? Porque él quería ir más rápido a la cruz que ellos. Es la diferencia del juicio, hermano. Qué hermoso. Por eso, ahora es importante entender que todos los pueblos que habían sido conquistados por los romanos, cada uno, el imperio romano les preservaba sus jerarquías jurídicas que tenían, para que el pueblo romano no gastara tanto dinero en estar gobernando sus asuntos. De tal manera que Roma había permitido que a esta nación de los judíos les permitieran gobernarse con sus propias leyes. Dice, administren ustedes sus asuntos de las leyes. Nada más no pueden ustedes quitarle la vida a alguien. Eso sí, no, júzguense, ¿no? Pero no pueden emitir una pena capital. Y si hubiera pena capital, ustedes me la presentan y yo, gobierno romano, le aplicó la pena capital. ¿Y qué creen que estaban haciendo estos personajes? Buscando pruebas para inculpar a Cristo, porque la única prueba era que la única acusación que el imperio romano aceptaba era la blasfemia. Era digno de ahorcamiento, apedreamiento o degüello, así de, ¿no? Y en un minuto te vaciaste. Dice, bueno, de acuerdo a sus leyes, yo entiendo que la ofensa a su Dios es lo más sagrado, entonces eso sí, pueblo romano, les autorizó que a esa persona le ejecutemos. Las demás cosas, castíguenlas con penas ahí de prisión, económicas. ¿Me explico? Ok.
Bueno, estos lindísimos personajes llevan a Cristo violando todos estos principios de juicio, lo llevan a juicio y los Anás y Caifás, estos corruptos sacerdotes, sumos sacerdotes, uno ya retirado y otro en acción, están buscando pruebas, hasta que en Marcos 14 el sumo sacerdote dice: no hallamos pruebas, ¿qué haremos? Ya está amaneciendo y va a ser el día de la Pascua y nosotros somos bien religiosos, ¿no? Y no podemos tener este cuate aquí. Tenemos que buscar una acusación. Vean ustedes, eso quisiera que lo leyeran. Está en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos. Sí. Quiero que vean la pregunta de este corrupto religioso. Vamos a ver Marcos capítulo 14 del 53 en adelante. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estamos hablando que esto es igual a Sanedrín. Sanedrín, que eran los 71 líderes religiosos, que eran la máxima autoridad, ¿no? La Suprema Corte, diríamos, ¿no? 71 líderes religiosos. 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, ¿pero qué? No lo hallaban, ¿no? Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué creen? Aquí un paréntesis. ¿Sabían ustedes que la ley hebrea dice que si un testigo está acusando falsamente a su acusado, que ese testigo sea acusado del mismo delito que lo están acusando? Se llama calumnia. Calumnia. La ley decía eso. Te atreviste a calumniar, entonces a ti te vamos a aplicar esa calumnia a ti, ¿no? Por eso, para ser un testigo tenías que prestarlo mucho. ¿Sí? ¿Lo viste? Es que me lo dijeron. ¿Pero tú lo viste? No. ¿Lo oíste? No. ¿No lo oíste? No. Entonces no puedes ser testigo. Tú lo oíste, y así iban desechando y iban aceptando. Entonces, estas personas, les comento esto porque está implícito en esta frase. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Y vean ustedes, hermanos, yo la verdad, cuando estaba yo preparando este sermón, se me figuró la mirada más diabólica de un viejito de 70, 80 años, pero así mezcla una mirada de perversión, de depravación y degeneración, y maldad, y odio. ¿Cómo sería esa mirada, no? Bueno, este hombre, yo así en lo personal me imaginé cuando empezó su mente perversa a maquinar la acusación que necesitaban contra Cristo. Vean ustedes la perversa pregunta que hace. Entonces, 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y en otro evangelio dice que lo puso bajo juramento. Lo puso bajo juramento. Quiero que vean en dónde está la profunda maldad diabólica de este fulano.
en un litigio, ¿se te acusa por lo que eres o por lo que hiciste? Por lo que hiciste, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que eres? ¿Qué tiene que ver lo que eres? Nada. Pero dice, en el momento en que él diga que es hijo de Dios, ¡caput! ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡Ha blasfemado! Y lograré ya que el pueblo romano lo ejecute. Entonces, perversamente lo pone bajo juramento y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron diciéndole que es digno de muerte. Perversamente logró lo que quería. Fue un juicio. ¿Lograron la pena capital por lo que hizo o por lo que es? Por lo que es. Lo mataron, lo ejecutaron, lo asesinaron por ser hijo de Dios nada más. Entonces, ¿siguió siendo una demanda legal? No. Por eso dijimos, era una demanda política. Vean ustedes a estos lindísimos personajes, hermanos. Lindísimos personajes. Por eso, en forma mañosa, lo pone bajo juramento. Cristo, bajo juramento, se vio obligado a contestar. Y por ser hijo de Dios, lo ejecuta. Ya la historia, posiblemente esté aquí el próximo domingo también, y continuaremos con la historia de Juan capítulo 19. Pero vean ustedes, hermanos, entonces, mi arresto, su arresto, es mi arresto. Las acusaciones contra él son mis acusaciones. Siguiente punto. ¿Fue un juicio injusto? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, vean ustedes la última parte del sermón. La última parte del sermón. Y con eso terminamos. Aquí va Cristo con la cruz cargando. Sí. Y aquí vas tú, hermano. Él te va representando. Su arresto es tu arresto. Sí. Esto le pasa y le sucedió al creyente. ¿Sí? ¿Cuántos van así? ¿Cuántos van así? Al juicio final. ¿Cómo? Vean ustedes. Solos. ¿Cuántos van solos? No estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti. Es que pone cara de... No. ¿Cuántos van solos? Se tendrán que enfrentar solitos en el Supremo Tribunal del Universo. ¿Te van a acusar de todo esto? Sí. ¿Habrá escapatoria? ¿Dios empezó un litigio contra ti? Hermanos, contra todos los que viven sin Cristo,
algunos que pudiendo ir a la iglesia los 4 domingos, hermanos, Dios está litigando contra el mundo. Y no quiero desviarme porque esa palabra es muy rica, ya lo vimos en el pasado. Lo que sí quiero ver es que hasta en su arresto fue nuestro sustituto. Hasta en las acusaciones fue nuestro sustituto. La diferencia entre lo que estoy diciendo, de lo que le sucedió a Cristo y lo que va a suceder al inconverso, el justo, el impío, el que muera sin Cristo, tendrá un juicio perfecto. Y les menciono 7 puntos que están en Romanos capítulo 7. Ya en el pasado hemos dedicado tiempo a estos 7 principios que regirán el juicio final. 7 principios básicos que regirán, ¿no?, que la justicia sea justa contra cada impío que sea juzgado por el cuento del universo. Número 1, el juicio final será según verdad. La verdad de Dios, no tu verdad. Número 2, el juicio final será según la culpa acumulada. Todo lo que has acumulado en tus pensamientos, en tus fantasías, en tus motivos erróneos, en tus sueños, en tus motivos, en tus conductas, en tus pecados de acción, tus pecados de omisión, todo eso será acumulado. Tercero, serán según las obras, versículo 6, según las obras, ¿sí? Aquí es importante que entendamos una cosa, hermanos. Cuando a un juez se le pone en sus manos el expediente, vean, el juez agarra el expediente, a ver, Juan Pérez, homicidio, y está, de acuerdo a la parte acusadora, que se vierte toda la información aquí, ¿qué está viendo el juez? Tipo de asesinato, saña, sadismo, ultraje, efecto dominó, daño causado, dolor, terceras personas, cuánta gente lastimada emocionalmente. O sea, no es lo mismo matar a un delincuente que matar a un presidente, ¿no? Matar a un presidente implicaría que un daño a un país, hay un desorden terrible, ¿no? Terrible. O sea, es el daño, el juez ve dolo, perversión, degeneración, maldad, daño colateral, el efecto dominó, todo. Y en base al daño y a la cantidad de personas lastimadas será la sentencia. Por eso, repito, el juicio de Dios será según la verdad, según la culpa acumulada, según las obras. ¿Sí? Te divorciaste de tu esposa y a la mera hora tus hijos quedaron mal, fueron afectados, fueron traumados, tienen estigmas, ¿sí? Robaste a una persona y la dejaste, hasta se suicidó, todo el daño colateral te será cargado. En cuarto lugar, será sin acepción de personas. En Dios no hay balanzas especiales. A Dios no le impresiona tu título, tu apellido, tu riqueza, no. Sin acepción de personas. El número 5 será según lo que practicaste, no el conocimiento que tienes. Ay, Señor, yo era pastor, ¿y eso qué? Te comportabas con un impío. Porque al final del día somos lo que hacemos, no lo que profesamos creer. Al final somos lo que hacemos, no lo que profesamos creer. En sexto lugar, Dios también juzgará los secretos del corazón. Dice allí en el versículo 15, ¿no? Los secretos del corazón, perdón, 16. O sea, fantaseabas con alguien, fantaseabas matar, robar, adulterar, vengarte, todo, pensamientos, sueños, imaginación, fantasías, todo eso de tu amor platónico, no, todo eso era adulterio a los ojos de Dios. Dios juzgará también lo que hay en tu memoria. Por eso, y en séptimo lugar, serán juzgados según la realidad de su impiedad, no de su supuesta vida piadosa.
Por eso le dice Pablo a los judíos, ustedes dicen que son judíos, pero de sobrenombre porque se comportan peor que los impíos. A Dios no le va a importar que sea una persona pastor, diácono, evangelista, misionero, nada. Yo me fijo en lo que haces. Y aquí debe haber una consistencia. Esa es la integridad. La verdadera integridad es que lo que dices es lo que haces. ¿Sí? Lo que dices es lo que haces. Entonces, así va el creyente y así va el impío, solo, corriendo hacia el juicio final. Hermanos, este es un panorama desde el punto de vista del juez del universo, juzgando a su propio Hijo Jesucristo. Dios contra Dios, Dios en su gracia contra el juez de la justicia. Y conocemos los resultados. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este panorama maravilloso de ver que Cristo no estaba solo, que iba con todo su pueblo representado, que inclusive Dios estaba con él, pero no como lo pensábamos antes, sino que Dios estaba con él como el juez que lo estaba juzgando y litigando contra su propio Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, que alarmes a los que en esta mañana están aquí, en este lugar de reunión y viven sin Cristo, los que todavía están deshojando la margarita, aquellos que ya se tardaron tanto que parece que están caminando ya en apostasía. Te pedimos que quieras hablarles a sus almas, a sus conciencias, a sus mentes, a sus corazones, y que los persuadas, porque solamente lo puedes hacer tú, a que vengan a Cristo, que se entreguen incondicionalmente para servirte y ser útiles. Te damos las gracias, Padre, de poder ver la gloriosa doctrina de la sustitución en la persona de Cristo, inclusive en su arresto y en las acusaciones que emitieron contra él. Gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que este sermón haya primero exaltado tu nombre y edificado a mis hermanos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias.